Y ya lo tenemos aquí en pantalla, Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, el saludo para todos y todas, ¿cómo están? Es viernes, ¿lo tiene presente usted? Sí, sí. Bueno, ¿Quién no podría tenerlo está bueno, presente? está bueno que lo tenga, está bueno que lo tenga. Sí. ¿Cómo anda? ¿Bien? Hermoso Bien. mañana, ¿no? No sé si recordás no sé si era un spot o fue un video que grabó el Adolfo Rodríguez A. Sí. Viste sí, que no el San Luis es el Adolfo, Sí, el sí, Alberto no y el Adolfo. No hace falta. Se le agrega el él. ¿Te acordás de ese? Ah, sí, es que viernes, el bailaba. cuerpo lo sabe. Claro, es En bien, el auto. el cuerpo lo sabe. Iba en el auto, yo no me acuerdo. Iba ¿Era un spot o era un video de redes, una cosa así? Sí, era un Estaba video. en campaña, obviamente. Era un video de redes, pero en campaña. Claro. Tenés razón, tenés razón. Y iba bailando así tecno. Sí. Es viernes y tu cuerpo lo sabe. Las cosas que ha hecho el Adolfo. Bueno, las cosas que hacen los políticos en campaña. Los políticos en campaña, ¿no? Es un apartado especial, ¿no? Las cosas que hacen los políticos en campaña se podría hacer una sección perfectamente y no terminar y darle. Sí. Y no es patrimonio solo de los argentinos. Si empezás a ver curiosidades en el mundo, se hacen cosas muy raras, ¿no? Sí. Detrás de un voto. Se me vienen algunas a la cabeza, pero prefiero no recordarlas tanto. Pablo, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de la economía porque se dieron a conocer los datos del crecimiento económico del año pasado. Un muy buen dato, ¿no? La Argentina creció por encima de 5 puntos. Esto nos lleva a niveles muy por encima de lo que son los indicadores del resto de los países de Latinoamérica, de la región. Incluso la posición es muy alto en el mundo, porque hubo un impacto en el 2021 que fue el rebote de la pandemia, pero crecer un 5 puntos en el 2022 es un número muy positivo para el país. Después aparecen dos elementos, ¿no? Por un lado, la desigualdad que tiene este modelo económico, con más de 40% de pobres, con una inflación que supera el 90%, que llega casi al 100%, y esto hace que algunos se queden con una enorme tajada y otros con una parte muy pequeña. Pero también hay un elemento que aquí es central. La Argentina creció muy fuerte en el primer semestre, sobre todo en el primer trimestre del año pasado. Después, con el impacto inflacionario, la salida de Guzmán empezó a reducir, y acá este dato, ¿no? En los últimos 4 meses del año pasado hubo una caída del estimador mensual. ¿Te acordás que en aquel momento, cursando septiembre, decíamos, bueno, será una foto, se prolongará esta caída? Claro. Esto es lo que significaba frenar o detener el crecimiento, al menos que se venía mostrando, que era presentado, es cierto, ¿no? No lo podían presentar con bombo y platillo porque después no estaba en mejorar la vida cotidiana de la gente, pero era un número macroeconómico que el gobierno lo presentaba como un número muy aliciente, ¿no? Es que evidentemente lo era. Claro. 5 puntos, no hay país en Latinoamérica que... Pero bueno, tenés este dato después. Pero a partir de... Nosotros decíamos, empezó a reducirse el consumo. Cuando se reduce el consumo, se congela, ya ahí tenés una pauta de lo que viene, claro, ¿no? Después, Massa tomó medidas para tratar de enfriar un poco algunos indicadores económicos por la cuestión inflacionaria. Y llegamos a tener más de 7 puntos de inflación por mes. Y esto terminó impactando. En septiembre caímos el 0,1%, en octubre el 1%, en noviembre el 0,7%, en diciembre el 1%. Y si bien se prevé un crecimiento para este año, ya hay economistas que dicen, ojo, ojo, porque si esto se sostiene y la inflación sigue alta, es muy difícil recalentar más allá del contexto electoral la economía, porque la inflación va a crecer. En 2020, en medio de la primera ola de la pandemia, se registró una caída del 10%, una fuerte caída. Estábamos en la pandemia, 2020, ¿no? En el 2021 crecimos un 10,3%, o sea, se recuperó esa caída de pandemia. Lo que te llamaban algunos el rebote, ¿no? El rebote. Y con un elemento que ya había advertido la propia vicepresidenta en aquel momento. Ojo, ¿quién se va a quedar con ese rebote? Porque no es que ese 10% llegó a todos. No. Hubo un sector que se apropió mayoritariamente de esa renta. Para el 2023, decíamos que crecimos un 5,2% el año pasado, se proyecta un crecimiento del 2%. Se reduce sustancialmente el crecimiento, ya tiene más que ver con los números que se prevén para Latinoamérica, aunque hay también economistas y el propio Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que habían advertido de que habría la posibilidad de una recesión mundial o de una baja sustancial del crecimiento en el mundo, por lo cual crecer a 2 puntos sería un dato interesante. Recién estábamos hablando con un analista internacional por el tema de un año de la guerra y decía, bueno, si esto se prolonga se espera eso, ¿no?
Claro, el conflicto, una recesión mundial, digamos. Después vamos a hablar en una segunda columna sobre el impacto que está teniendo la guerra de Ucrania en la Argentina. Pero, ¿cuáles son los sectores que se vieron más beneficiados? El sector de explotación de minas y canteras. La minería está teniendo un fuerte impulso en la Argentina. Recordemos lo que pasó el año pasado con el litio, ¿no? Muchos proyectos impulsados en ese sentido, creció un 10,8%. Bueno, el gobierno está puesto ahí, para traerlo a la actualidad, lo que es un déficit fiscal de la última medición. Bueno, ¿a dónde está? Como para intentar recuperarlo y equiparar, bueno, puesto allí, ¿no? En la actividad minera. Sí, sí, parece ser hoy la vedette, ¿no? Sobre todo con el tema del litio. Sí. Fue la de mayor incidencia. Después aparecieron las actividades inmobiliarias que en realidad, como es un comparativo con el 2021, en el 2021 todavía estaban muy decaídas las actividades inmobiliarias. No es que todo haya mejorado, sino que es en el comparativo, ¿no? Y hoteles y restaurantes también crecieron mucho. El turismo está siendo un fuerte motor de impulso para la Argentina. Creció un 10,8%. El sector de ganadería y agricultura fue el que más cayó, el 18%. Acá tiene el impacto de la sequía, hay varios factores, ¿no? Pero la sequía fundamentalmente. También la industria manufacturera cayó un 2,1%, el comercio mayorista y minorista el 1,1%. Bueno, acá está la clave. Esto tiene que ver lo que es la economía de la gente. La economía real, sí, claro, la economía real, ¿no? Cuando uno ve la producción industrial general, sí hay un crecimiento del 4,3%, aunque también en diciembre la actividad industrial cayó un 2,7%. Acá tiene que ver los insumos, ¿no? Y el tema de los dólares. Sí, y también la Argentina depende mucho del consumo interno. Cuando comenzó a congelarse ese consumo, cuando empezó a decaer, perdió poder adquisitivo de la gente por el tema inflacionario y demás, esto termina también impactando en la producción industrial. Hay elementos que todavía preocupan, y preocupan y mucho pensando para el año que viene, ¿no? ¿A qué nos referimos puntualmente? ¿Cuándo comenzó a desacelerar la economía? Que lo veníamos charlando, ¿no? Cuando empezó a caer el consumo, cuando la inflación se instaló por encima de los 6 puntos y era muy difícil de bajar, cuando se empezaron a subir las tasas, entonces conviene para muchos frenar la plata, frenar la economía, ponerla en el banco y no disponerla en la actividad productiva. La falta de dólares, digamos. Hay muchos elementos que van planteando un escenario complejo. A fin de año había alguna expectativa de que se pudiera desacelerar la inflación. Esto no ocurrió. No. Y estamos encontrándonos en enero y febrero con una inflación alta y con también indicadores, más allá del auge del turismo, que nos plantean esa señal de alerta. Habrá que ver cómo el gobierno logra revertir este escenario, porque viene un contexto electoral donde generalmente hay como un recalentamiento de la economía, que no necesariamente tiene que ver con una mayor producción, sino con incentivar el consumo dándole plata a la gente, ¿no? Sí, el plan platita, como se denominaba en campaña y campaña. Pero esto también después tiene un impacto inflacionario, ¿no? Y allí comienzan a confluir muchos aspectos. Bueno, la actividad económica dejó este escenario, ¿no? Por un lado, un fuerte crecimiento, 5,2%, por el otro, un crecimiento desigual, no todos se quedan con la mayor tajada de la tarta, y el tercer ítem, hace 4 meses que los indicadores son negativos. Mientras tanto, Rubinstein en Estados Unidos con el Fondo Monetario Internacional en la búsqueda de dólares, ¿no? Sí, y esto es otro elemento muy preocupante. El gobierno cuestionó mucho el endeudamiento de Macri, que fue brutal. La política de endeudamiento de Macri nos ha dejado una estela que nos va a condicionar durante mucho tiempo. Fue una de las peores decisiones que uno puede imaginar en política económica. Ahora, hay un endeudamiento. Está bien que hay una mayoría en peso, pero un endeudamiento muy fuerte durante este tiempo. Y es cierto, una guerra y una pandemia. Pero hay una política de endeudamiento que nos tiene que generar una preocupación. El endeudamiento del Estado no es de otros. Si seguimos pidiendo plata, no es de otros. Lo que pasa es que dice el gobierno, bueno, pero ¿cómo hacemos para afrontar este acuerdo con el fondo que siempre la culpa la tiene el otro, ¿no? Porque ahora también es la herencia que el fondo, bueno, es que sacaron 45.000 millones de dólares, una locura. Digamos, pero Macri había sido la culpa de Cristina, digamos. La de Macri había sido la culpa de Cristina, después... Bueno, pero hubo un dato objetivo, ¿no? Sacaron 45.000 millones de dólares. Ni Ucrania ha recibido toda esa plata. Ahora, también es cierto que hay una política de endeudamiento hoy que tiene que preocuparnos. La plata del Estado no es de los otros, la pagamos todos, cada uno es nuestra esa deuda, ¿no? Bueno, hay también ahí un semáforo rojo, ¿no? Gracias, Pablo. A ustedes.